Buenas noches, señores pasajeros. Nuestro viaje está a punto de comenzar. Por favor, abróchense sus cinturones y disfruten del recorrido. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea. Hoy vamos a hablar de Konstantin Stanislavski, quien nació en Moscú en 1863. El comienzo de su vida profesional se remonta a 1888, cuando fundó la Sociedad de Arte y Literatura. ¡Feliz Navidad, inmundo animal! ¡Y feliz Año Nuevo! Una radionovela de amor y aventuras. For sufferance is the badge of all our tribe. You call me misbeliever. Veo gente muerta. And spit upon my Jewish No hay gabardine, nada and más all insensato y values of dañino baptism para I el know. arte Well, que el then, sistema por el sistema mismo. Ruta Caleidoscopio. Otra forma de ver el mundo. Hasta la vista, baby. La flor es el espíritu. La técnica es la semilla. Seami. Buenas noches, amigos oyentes. Soy Eric Estrada y me acompaña en cabina Lisbeth Flores. Asimismo, le mandamos un gran saludo a la distancia a nuestro compañero César, que siempre nos ayuda en los controles. Hola Eric y a nuestro radio escuchas. Bienvenidos a Ruta Caleidoscopio. Empezamos de nuevo nuestro viaje, siempre recordándoles que nos escuchen por www.hojaderuta.word, Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Lisbeth, ¿qué tendremos para el día de hoy? Nuestra primera parada, Arte y Cultura, nos invita a conocer a una de las directoras escénicas más influyentes del teatro norteamericano contemporáneo, para luego, en escenoteca, jugar a las escondidas con un amigo imaginario que no es tan imaginario como parece. También, en nuestro cajón de historias, degustaremos del último cuento fantástico en nuestra serie Cuentos de hadas, de ogros y de hombres. Y en nuestra cartelera recomendaremos un cuento uruguayo. Qué bonitos lugares vamos a visitar el día de hoy. No se vayan, esto es Ruta Caleidoscopio. Señores pasajeros, bajo sus asientos podrán encontrar unos folletos que los guiarán en la visita. Primera parada, Arte y Cultura. No encuentro el mío. Toma uno, a mí me dieron dos. Dos. Bueno, gracias. ¿Y qué dice tu folleto? Dice: el arte es la forma más perfecta de expresión que ha logrado la humanidad. Es un lenguaje que nos comunica algo acerca del universo, del hombre, del artista mismo. ¿Y el tuyo? El mío dice: esto no es una pipa, mira. ¿Qué? Pero sí es una pipa. No, es la imagen de una pipa. No es una pipa. ¿Ah? Si fuera una pipa real, estaría ahí colgada y no pintada como nos dice el autor. Ah. Permíteme ofrecerte algunas sugerencias sobre cómo manejar las resistencias naturales que pueden brindarte tus circunstancias. No asumas que debes tener ciertas condiciones para dar lo mejor de ti. No esperes. No esperes a tener el tiempo ni el dinero suficiente para conseguir lo que crees que tienes en mente. Trabaja con lo que tienes,
ahora mismo. Trabaja con la gente que te rodea, ahora mismo. Trabaja con arquitectura que ves a tu alrededor, ahora mismo. No esperes a tener lo que asumes que es lo correcto, un espacio libre de estrés en el que generar tu expresión artística. No esperes a tener madurez o entendimiento o sabiduría. Tampoco esperes hasta creer estar seguro de saber lo que haces, ni hasta tener la técnica suficiente. Lo que haces ahora, lo que haces de las circunstancias que te rodean, determinará la calidad y el alcance de tus iniciativas futuras. Y al mismo tiempo, sé paciente. Anne Bogart. Hoy en Articultura vamos a conocer sobre una de las directoras escénicas más influyentes del teatro norteamericano contemporáneo. Estamos hablando de Anne Bogart. ¿Quién es Anne Bogart? Anne Bogart es una directora estadounidense de teatro y ópera que nació en 1951. Es directora del Saratoga International Theatre Institute o City Company, que ella misma fundó en el año de 1992 junto al director de teatro japonés Tadashi Suzuki. Además, es profesora en la Universidad de Columbia de Nueva York. Ahora bien, hablar de Anne Bogart es también hablar de Tadashi Suzuki, ya que Suzuki la ayudó a constituir el entrenamiento actoral de la City Company. Se puede decir que todo el entrenamiento está constituido por la disciplina Suzuki, mientras que la técnica está constituida por los llamados viewpoints o puntos de vista escénicos en español, que son propuestos por Anne Bogart. Los puntos de vista escénicos son un modelo de preparación y creación actoral desarrollados por la propia Anne Bogart, como lo dijo Eric, pero junto a sus colaboradores. Asimismo, son una técnica copartícipe y no jerárquica para el entrenamiento de los actores, inspirados en las investigaciones de la bailarina norteamericana Mary Overlay. Anne Bogart recogió una serie de principios básicos que proveen a los creadores de un sistema elemental para el desarrollo del movimiento escénico. Los puntos de vista escénicos son el tiempo, la duración, la repetición, la respuesta cinética, la forma corporal, la relación espacial, el gesto, la topografía y la arquitectura. Su desarrollo escénico es una vía alternativa a la corriente naturalista del teatro norteamericano que se germinó a partir de las interpretaciones del maestro ruso Konstantin Stanislavski. Ahora pasemos a hablar sobre los puntos de vista escénicos. En esencia, los puntos de vista escénicos constituyen una filosofía de movimiento escénico cuyo objetivo es tomar la formación desde la creación colectiva, una creación dinámica y que privilegie a todos los constituyentes escénicos. Es una metodología que orienta la creación escénica de directores, diseñadores, músicos, dramaturgos, técnicos, escenógrafos y etc. Ya enfocados en el campo del actor, los puntos de vista escénicos son una referencia básica sobre recursos expresivos en la creación de los personajes. Los puntos de vista escénicos se dividen en dos grandes grupos. Primero, los que actúan sobre el tiempo y segundo, los que actúan sobre el espacio. Dentro de los que actúan sobre el tiempo tenemos, el primero es el tempo. Es aquel que describe la velocidad a la que ocurren las acciones o movimientos. En otras palabras, podemos decir que es toda la gama entre lo lento y lo rápido. 2. La duración es el tiempo que toma el transcurrir de una acción hasta llegar a su final. Se la puede medir como corta o como larga. La tercera es la repetición, que consiste en volver a hacer algo que se ha hecho previamente. En la repetición caben los tempos, las formas, las duraciones, etc. En esta técnica se habla de repetición interna cuando se repite algo propio del cuerpo, mientras que se dice repetición externa cuando se repite algo de lo que le rodea al cuerpo. 4. La respuesta cinética es una reacción espontánea e inmediata al movimiento que está sucediendo alrededor. Es todo a lo que debe responder el actor. Por ejemplo, al espacio, a los compañeros, a la música, a la luz, entre otros. Y dentro de los puntos de vista escénicos que actúan sobre el espacio tenemos el primero, la forma corporal, que es el dibujo espacial que adquiere el cuerpo, más o menos como una silueta. Dentro de esta categoría se pueden analizar ciertas diferencias. Por ejemplo, las formas donde predominan las líneas rectas, las curvas y las combinaciones de ambas. También las formas estáticas o dinámicas. Las formas del cuerpo esculpidas en el espacio desnudo o formas del cuerpo en relación con un espacio arquitectónico. También las formas creadas individualmente o con la ayuda de otros. Esta combinación responde a juntar siluetas.
Segundo, los gestos. Se trata de movimientos que se realizan con una o varias partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden hacerse gestos con las manos, con los brazos, con los ojos, etc. Dentro de esta categoría existen dos clases de gestos. Los gestos de comportamiento, que son aquellos que pertenecen al comportamiento cotidiano y que informan sobre el carácter social de un personaje. Por ejemplo, aquí está la manera de caminar, de saludar, etc. Los gestos expresivos son aquellos que, a diferencia de los gestos de comportamiento, pertenecen al mundo interno. Ellos expresan sentimientos, pensamientos, ideas, etc. Estos gestos son metafóricos, abstractos o subjetivos. Tercero, tenemos a la relación espacial, que es la distancia entre los elementos escénicos, entre los cuerpos, entre un cuerpo y un elemento presente en el espacio o un cuerpo en relación con el mismo espacio. En este punto, lo que busca la directora norteamericana es romper con la distancia cotidiana de relacionamiento con los otros cuerpos y especialmente también con el espacio. Busca relaciones más significativas y expresivas. Estas se pueden medir por la diferencia entre algunas distancias cortas y otras largas. Cuarto, la topografía. Es el diseño que se crea en el espacio mediante el movimiento. Incluye el dibujo que se crea en el suelo, las profundidades y las alturas, todo como si se tratara de una estela que dejan los actores al moverse. Además, la topografía significa identificar exactamente el espacio donde se va a trabajar en su forma y ubicación. Quinto, tenemos a la arquitectura. Trabajar con la arquitectura es comprender el movimiento escénico en relación con el espacio físico real. La relación cuerpo-espacio les permite obtener metáforas espaciales que pueden tener significaciones dramáticas. Los elementos arquitectónicos con los que se puede direccionar el movimiento son las masas sólidas tales como paredes, pisos, techos, mobiliarios, etc. También las texturas, que son los distintos materiales de los que están constituidas las masas sólidas. También tenemos a la luz, que son los puntos de luz y sombra que determinan el movimiento y su significación. El color, que es el movimiento en relación con el color propio de la arquitectura. También los objetos, que son todos aquellos con los que se genera el juego escénico. Además de los descritos, también existen puntos de vista escénicos respecto a la voz, donde se trabaja el dinamismo, que es el volumen de la voz, el tono, que son los graves y agudos, la aceleración y desaceleración, que son las variaciones graduales del tempo de lo lento a lo rápido, el timbre y el silencio. Como se puede observar, es una metáfora general para acercarse al hecho escénico, ya que posee en los viewpoints muchas reflexiones sobre las distintas prácticas de composición escénica que van mucho más allá de pensar solo al actor. Los puntos de vista escénicos se pueden utilizar de forma individualizada o combinada en todas las formas posibles. El objetivo de este sistema es que los actores se mantengan en un buen estado físico, vocal y emocional, además de desarrollar su imaginación, espontaneidad y, por supuesto, la intuición creadora. En su fase creadora se pueden observar cómo las mezclas dotan a las improvisaciones de sorpresas, contradicciones, extremos, etc. Todos ellos orientados a una vía para un lenguaje y movimiento escénico específico para cada puesta en escena. Sobre este teatro, Anne Bogart ha creado su propia mirada de las puestas en escena, las mismas que tratan de profundizar y renovar las raíces teatrales norteamericanas en base al dinamismo escénico. Y las fuentes de su inspiración las podemos encontrar en el vodevil, en el maratón de baile, en las operetas, en el cine mudo, en las danzas posmodernas, en el cine, etc. Pero en última instancia, dada la universalidad y simplicidad aparente que plantean sus conceptos, la aplicación de los puntos de vista escénico como base de creación y entrenamiento trascienden del marco estético y estilístico de un tipo de teatro y aspira a ser una referencia para un actor, para un director o para un diseñador escénico creador, independientemente del estilo que deseen usar. Y una vez visto lo que implica el sistema de los puntos de vista escénicos, ahora visitemos la otra mitad del teatro del City, la disciplina Suzuki. Tadashi Suzuki posee reconocimiento por el desarrollo de una metodología propia para el entrenamiento actoral. Esta es conocida como el método Suzuki.
Este entrenamiento se basa en el contacto que se establece entre los pies y el suelo. El entrenamiento Suzuki exige un elaborado sistema de trabajo físico y vocal a través de una serie de ejercicios que establecen una serie de movimientos concretos basados en la que la forma de los pies se relacionan con el suelo. Su objetivo es rescatar para la escena contemporánea esa vitalidad física y esa presencia de los actores del teatro tradicional japonés. Es una forma de reinvención del teatro tradicional no y del kabuki. Las raíces de esta propuesta nacen desde la tradición japonesa, en donde el ritmo y la energía se produce a través del golpeteo de los pies contra el suelo, todo ello fuera de los límites cotidianos. En palabras del director japonés podemos ver lo siguiente. La forma en la que se utilizan los pies en escena determina la actuación. Lo que hacen los movimientos de los brazos y las manos es apoyar el sentimiento inherente que surge de la postura del cuerpo, predeterminada a su vez por los pies. A menudo la posición de los pies determina incluso la fuerza y los matices de la voz en el actor. Un actor puede prescindir de sus brazos o manos, pero es inconcebible que actúe sin pies. Los ejercicios son llevados al límite de la extenuación para desarrollar la fuerza física, el control, la resistencia, el equilibrio, la concentración y sobre todo la capacidad de absorber e irradiar la energía desde el centro pélvico o el hara, que es importante decirlo. Tal y como ocurre en el teatro no y en el teatro kabuki, el director japonés quiere establecer el epicentro físico y emocional del actor en el hara. Y por consiguiente, la mayoría de los ejercicios están orientados a fortalecer esta zona. Y para finalizar este breve paso por esta disciplina actoral, podemos decir que el verdadero conocimiento del entrenamiento de Suzuki solo se produce a través de una experiencia práctica guiada por un maestro instruido. Y con todo lo que hemos visto rápidamente sobre el City Company, pasemos a nuestras reflexiones. El día de hoy hemos visitado a dos maestros del teatro de finales del siglo anterior, en donde hemos podido ver el tratamiento del arte del actor. Si bien en Suzuki tenemos un referente mucho más claro, en los puntos de vista escénico no se deja de lado las capacidades interpretativas del actor. Una vez más, estamos ante maestros que reavivan la tradición, no como un tradicionalismo que repita formas del pasado y las perpetúe, sino una nueva adaptación, una reconstitución para la escena moderna, sin por ello ser una propuesta kitsch. Estamos ante maestros que realzan las cualidades del actor, del verdadero actor, aquel que requiere de un entrenamiento para estar en escena, aquel que tenga una técnica que soporte su presencia, aquel que realice un trabajo cuidado. Esto lo decimos por la tendencia contemporánea a eliminar al actor del teatro, a sustituirlo por conceptos propios del arte contemporáneo. Pero si quitamos al actor del teatro, sigue siendo teatro. Pues esa es la pregunta que les brindamos el día de hoy, a través de visitar a estos hitos del teatro y conocer un poco más de sus pensamientos, de sus métodos y de sus concepciones escénicas. Hasta aquí el tema de hoy. Los dejamos con la canción Rosa Pastel del grupo mexicano Belanova. No se despeguen de nuestro programa porque se viene Escenoteca. Sí, yo quería ser esa mujer, la
¿Sabías que para realizar una película en stop motion se requieren más de 100.000 fotografías? Esto con el objetivo de crear la ilusión de movimiento. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Oye, oye, oye. ¿Qué pasa? Fue la noche de Santiago, casi mira, por compromiso se es García Lorca. ¡Guau! Oye, ¿y ese de allá? Es Marlon Brando. ¡Es Marlon Brando! ¡Sí! ¡El padrino! Señores pasajeros, se les recuerda mantener sus manos y pies dentro del cubículo. Siguiente parada, Escenoteca. Qué raro. Parece que vi entrar aquí a una niña llamada Emily. Me pregunto dónde estará. ¿Escondida bajo la cama? No. Podría estar escondida en el armario. Mente siniestra. ¿Qué tenemos hoy en Escenoteca? En nuestra segunda parada tenemos una película en la que jugaremos a las escondidas con un amigo imaginario, pero que no es tan imaginario como parece. Estamos hablando de Mente Siniestra, o también conocida como El Escondite. Mente Siniestra es una película norteamericana del año 2005, dirigida por John Paulson y protagonizada por Robert De Niro como David Calloway y Dakota Fanning como Emily, su hija. ¿Qué nos narra Mente Siniestra? David Calloway, un psicólogo, vive en Nueva York junto a su familia. Tras el suicidio de su esposa Allison, su pequeña hija Emily se ve realmente impactada y David, en contra del pronóstico de su psicóloga Catherine, se la lleva a vivir en una casa en el bosque a las afueras de Nueva York. Un día, Emily, persiguiendo una mariposa en el bosque, se encuentra una cueva en donde conoce a Charlie, su amigo imaginario. Poco a poco, la niña se comporta de manera cada vez más extraña. Tiempo después, David conoce a una mujer llamada Elizabeth con quien irá entablando una relación, pero Charlie y Emily no están contentos con la llegada de Elizabeth y hacen todo lo posible para alejarla. Catherine visita a Emily una tarde y ésta le cuenta acerca de Charlie. Catherine, a su vez, le cuenta a David lo que sucede y le aconseja que se acerque más a su hija, porque ella lo necesita. Es así que mientras pasa el tiempo, todo se va volviendo más extraño y macabro, y Charlie hace sus apariciones y travesuras cada vez más seguido. Algunos días después, Elizabeth llega a visitar a Emily y ella le invita a jugar a las escondidas junto con su amigo Charlie. De repente, Charlie sale del armario y se abalanza sobre Elizabeth, provocando que ella caiga por la ventana y muere en el acto. David descubre lo sucedido, pero no le cree a Emily que Charlie es el culpable y con cuchillo en mano sale a buscar al responsable en el bosque. Mientras tanto, la niña llama a Catherine para que ella vaya en su ayuda. Al regresar a la casa, David, asustado, confundido y sin una explicación, se dirige hacia su estudio, en el cual aún están todas las cajas por desempacar, lo cual él creyó haber hecho hace mucho tiempo. Así empieza a recordar que se da cuenta de que él mismo es Charlie, de que él mismo mató a su esposa, a Elizabeth, y que fue él quien se encontró con la pequeña Emily aquella vez en la cueva. Este descubrimiento hace que Charlie se apodere totalmente de la mente de David y que persiga a Emily hasta aquella cueva para hacerle daño. Catherine llega al lugar y le dispara a David, salvando a Emily y llevándosela con ella de vuelta a la ciudad de Nueva York. La lectura del día, el alter ego. ¿Alguna vez hemos vivido una experiencia que nos ha marcado nuestras conciencias? ¿O alguna vez hemos tenido problemas con los recuerdos que vienen y van? Con estas preguntas empezamos nuestra lectura del día, reflexionando sobre algo que no vemos, que no sabemos que existe, pero indudablemente existe. Estamos hablando de los traumas. Para abordar este tema es necesario contextualizar y precisar ciertas diferencias de lo que conlleva un trauma, ya que muchas veces en la cotidianidad solemos utilizar conceptos errados para describir nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir a una persona "me siento deprimido"?
cuando lo que realmente está es un poco triste, que es muy diferente. Solemos quitar la carga, el significado y el campo de uso de muchas palabras para adaptarlas a nuestro diario vivir, y por ello no alcanzamos a comprender la realidad de lo que decimos. Esta práctica social es lo que nos confunde y difumina en la comunicación. Entonces, para poder aclararnos el camino, necesitamos volver a colocar cada palabra en su lugar, en su espacio, en su contexto, y así dotarlas del verdadero significado para los cuales fueron creados. El día de hoy no vamos a hablar de la depresión, eso fue un ejemplo ilustrativo, pero vamos a hablar de un caso similar. Este es el mundo del trauma. Lo primero que debemos decir es lo que se encierra dentro de este concepto, ya que es algo muy complejo y grande, y que varía dependiendo de las particularidades de cada caso, de cada individuo. Según la Real Academia de la Lengua, el trauma es un choque emocional que provoca un daño duradero en el inconsciente. Si bien en la definición vemos pistas como por ejemplo, la naturaleza del trauma está en lo emocional, y hablar de las emociones no es sencillo, porque no es algo que podamos comprender mentalmente, aunque lo intentemos. Como seres pensantes, lógicos, racionales, nos gusta pensar y conceptualizar el mundo físico, pero al hacerlo caemos en la trampa del lenguaje, de las palabras y la abstracción. Con las emociones sucede esto. Nos gusta pensar que podemos dominar nuestras emociones. Así lo dicen muchos libros de autoayuda o conferencias magistrales, pero ¿cuánto de esto es cierto? Las emociones son una parte biológica de todos nosotros. Son reacciones psicofísicas que realiza nuestro cuerpo para poder relacionarse con su ambiente y así sobrevivir. Las 4 emociones básicas, el miedo, la ira, la alegría y la tristeza, son mecanismos de vida. Nosotros como seres racionales intentamos dominarlas y ocultarlas. Y en nuestra sociedad existe un código moral tácito que aprendemos desde que somos niños. Aprendemos que lo normal es ocultar las emociones, y mucho más cuando eres un niño varón, porque según dicen, los hombres no deben llorar. Así crecemos, dejando de lado, ocultando una parte esencial de nosotros, de nuestros cuerpos. Pero la pregunta es, ¿dónde se oculta todo ello? Ahí está una de las claves, Eric, el subconsciente o el inconsciente. Y si seguimos hilando todo este camino, podemos empezar a darnos cuenta que hablar del trauma, en su generalidad, es hablar de un problema emocional. Y a su vez, hablar de lo emocional es hablar de lo corporal, porque el cuerpo es donde habitan las emociones, no en el raciocinio. Es importante separar lo corporal de lo lógico racional, porque si no, estamos cayendo en el reduccionismo de lo que implica un trauma, y con eso sería inútil la comprensión de lo que le sucede al otro. Ya que es importante saber que nuestro cuerpo está atravesado por 2 mundos que luchan entre sí, porque así es la regla de nuestro mundo moderno, el mundo de lo corporal, que es penado, castigado y reprimido, y el mundo de lo racional, que por su contraparte es premiado y elogiado. Pero indudablemente, por más que se quiera eliminar lo corporal, nunca se lo podrá hacer. No podemos arrancarnos nuestro cuerpo. Pero ¿por qué no? Yo diría, no podemos arrancarnos las emociones básicas. No podemos dejar de sentirlas. No podemos reprimirlas por más que se intente. Lo único que podemos hacer, lastimosamente, Lisbeth, es ocultarlas bajo la alfombra. Y ahí es donde se germinan los traumas. Entonces, ¿podemos decir lo que un trauma constituye? Yo creo que sí. Quizás puede ser una experiencia emocional muy fuerte que nuestra lógica racional no es capaz de comprender, por lo que no puede procesarla y lo único que se hace es ocultarla bajo esa alfombra. Pero que esté oculto no significa que sea digerido y, por supuesto, no se ha superado esa experiencia. Como todos podemos ver, es muy complicado afrontar un trauma, ya que no es un tema del que se pueda hablar porque las palabras no alcanzan, es un tema corporal y como tal debe ser tratado desde ahí, desde el cuerpo. Las consecuencias del trauma en la persona que lo padece son muchas y diversas y depende del nivel de impacto y represión del mismo. Pueden ser episodios que acompañan toda la vida con poco tormento o pueden ser tan drásticos que llevan al suicidio. Ahora podemos regresar a la película Mente Siniestra y al caso de David. Una vez más, aclaramos que la película nos muestra una ficción, pero en ella podemos encontrar varios puntos análogos a los que estamos hablando que nos permitirán reflexionar. En el caso de David, es un caso que lo podemos ver como un extremo.
Él padece problemas en su relación marital a tal punto de crear una personalidad o una conciencia paralela a la suya, que podríamos catalogarla como lo real. Su nueva conciencia es aquella que hace todo lo que no puede hacer él, que es tan correcto. Su nueva conciencia hace todo lo visceral, todo lo oculto, todo lo que es reprimido. Esta nueva conciencia está nombrada o definida como alter ego, que es un otro yo, al que en este caso se le llama Charlie. Y si podemos ver con mayor amplitud, tanto David como Charlie son una construcción esquizofrénica de la sociedad. David es una construcción moral, mientras que Charlie es una construcción visceral. Lo que podemos preguntarnos es, ¿cuánto dolor, cuánta ira y cuánto miedo debe sentir una persona para construir una segunda conciencia sin darse cuenta? Recordemos que David nunca supo de la existencia de Charlie hasta el último momento en que comprendió que el criminal era él mismo, y a partir de ahí ya nunca más volvió. El final de Charlie es un final acorde a su naturaleza. Una persona así no puede vivir dentro de un mundo social, o por lo menos no dentro de un mundo como lo conocemos. Su final es desaparecer, dejar de existir, y en el caso de la película, su final fue la muerte. Pero el tema no termina ahí, ya que este gran episodio de David y Charlie no es aislado. No vivió solo, sino que todo su accionar afectó a otro ser, a su pequeña hija. Si bien la hija nunca comprendió los problemas que vivieron sus padres, ella presenció varios momentos que pudieron desarrollar traumas en su vida, como por ejemplo, vio a su madre muerta en la bañera. ¿Cómo la afectó? Y además fue acosada por Charlie desde el comienzo hasta el fatídico final. ¿Cómo le afectó? Si bien el centro de toda la trama estaba en la esquizofrenia de Charlie y David, esto no es motivo para no reflexionar sobre todo el daño o trauma que sufrió su hija Emily. Tal como lo hemos dicho, el trauma es un algo corporal que no podemos conceptualizar, comprender o explicar, sino solo sentir. Y el sentir es un proceso que no se realiza al ritmo que deseamos, sino que se digiere poco a poco. Quizá varios traumas no se procesan nunca. Quizá morimos con ellos. Quizá otros tardan varios años. Pero en fin, el trauma no es algo sencillo, no se lo puede superar con charlas, consejos o terapias verbales, sino que hay que atacar las raíces de su ser, el cuerpo. Si el trauma es algo corporal, su remedio está en el mismo cuerpo. Es por eso que dentro del sistema social en el que vivimos no lo podemos tratar. Porque en lugar de ayudarnos a devenir en seres humanos más íntegros, nos llevan a un régimen de autorrepresión y autocensura, que no sabemos cuántas experiencias traumáticas tenemos bajo la alfombra. Hablar del alter ego de David es hablar de una consecuencia extrema y fatal, pero no vista como una exageración, sino como una respuesta a la crudeza de un mundo sin sentido. Como personas, seamos más conscientes que la vida es más amplia de lo que nuestra pequeña capacidad lógica logra comprender. No seamos reduccionistas de todo lo que nos rodea y nos compone. No caigamos en el juego de los dogmas y sus sistemas morales y aprendamos a vivir. Una vez más, una película nos ha permitido reflexionar sobre lo que somos, cómo nos construimos y hacia dónde podemos ir. Así es, Eric. Hasta aquí es Enoteca. Ahora vamos con otra canción de Belanova, Cada que. Quédense con nosotros y abramos nuestro cajón de historias. Siento que desde aquel momento que te vi, descifré que nunca serías para mí. Que tal vez conocerte fue mi error, o
Señores pasajeros, les sugerimos ponerse cómodos en sus cubículos, cerrar los ojos y sentir. Siguiente parada, cajón de historias. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Érase una vez una reina hermosísima que reinaba en un país muy lejano, hacia la región donde empiezan los hielos eternos. Cierto invierno muy crudo viajaba en su lujoso trineo sobre la nieve recién caída, cuando los caballos hicieron un movimiento brusco, asustados por un lobo, y la reina se cortó un dedo con un broche de diamante que llevaba prendido en el pecho. La sangre empezó a caer gota a gota sobre la blancura de la nieve, y la reina, mientras la Cuentos de hadas, de ogros y de hombres. El maestro Papavientos. Éranse una vez un hombre y una mujer que tenían un solo hijo que se llamaba Critchen. La mujer pensó que el muchacho ya tenía edad para salir a buscar trabajo y le dijo a su marido que le acompañase. «Tienes que buscarle una colocación tan buena», le dijo, «que llegue a ser maestro de todos los maestros». Y con eso entregó a cada uno un atillo con sus ropas y un saquito con alguna comida y un rollo de tabaco. Padre e hijo marcharon a la vecina ciudad y se presentaron a muchos maestros de diversos oficios, pero todos contestaban que podían hacer al muchacho tan hábil como ellos mismos, pero no más, y que por tanto no podían admitirle. El hombre regresó a su casa y comunicó a la mujer el resultado de sus gestiones, ante lo que aquella volvió a insistir diciendo: «Bien, no me importa el oficio que des a nuestro hijo, pero lo que sí quiero es que le hagas maestro de todos los maestros». Dicho esto, metió en un saquito un poco de comida y un rollo de tabaco, y padre e hijo se pusieron de nuevo en camino. Cuando llevaban un rato andando, llegaron a un lago helado, donde encontraron a un hombre que guiaba un caballo negro. ¿A dónde vais?, preguntó el hombre. Voy a colocar a mi hijo de aprendiz con alguien que pueda enseñarle bien, pues mi mujer desciende de tan buena gente que quiere que nuestro hijo llegue a ser el maestro de todos los maestros. Pues estás de suerte, dijo el individuo que guiaba el caballo. Yo soy el hombre que necesitas y precisamente estoy buscando un aprendiz de esa categoría. Sube a la grupa de mi caballo, muchacho, añadió dirigiéndose a Critchen, y cuando éste lo hubo hecho, los dos se remontaron por los aires. ¡Hey! ¡Espera un poco!, gritó el padre del muchacho. Tengo que saber cómo te llamas y dónde vives. Yo lo mismo vivo en el norte como en el sur, que en el este o en el oeste, y me llaman Papavientos. Dentro de un año acude a este mismo sitio y te diré si tu hijo sirve para algo. El caballo siguió remontándose con los dos hombres y se perdió de vista al poco rato. Cuando transcurrió un año, el hombre volvió a aquel mismo lugar para saber cómo iba el aprendizaje de su hijo. No se puede enseñar a un muchacho en un año, dijo el maestro. Hasta ahora solo ha aprendido a saber dónde tiene su mano derecha, como suele decirse. Convinieron entonces en que Papavientos conservaría a su lado al muchacho un año más y que al año siguiente el padre volvería a recoger al muchacho.
Cuando transcurrió otro año, volvieron a encontrarse en el mismo lugar. ¿Habéis terminado ya con él? Preguntó el padre. Sí, él ahora es mi maestro, pero vosotros no lo volveréis a ver nunca más. Contestó Papavientos, y antes de que el hombre pudiera replicar, había desaparecido por los aires. El hombre regresó a casa apesadumbrado, y cuando su mujer lo vio entrar solo, le preguntó con ansiedad: ¿Cómo que no viene contigo el muchacho? ¿Qué ha sido de él? Solo Dios sabe lo que habrá sido de él, contestó el hombre. Se marchó por los aires. Pero debe servirte de consuelo que ha llegado a ser el maestro de todos los maestros, según me dijo su amo. Pues tienes que ir a buscarle así tengas que bajar a los infiernos, gritó la mujer, entregándole un saquito de comida y un rollo de tabaco. El hombre se puso en camino y al cabo de algún tiempo llegó a un gran bosque que empleó todo un día en atravesar. Al oscurecer, vio brillar una luz entre los árboles y se dirigió hacia ella. Cuando estuvo más cerca, vio que la luz procedía de una pequeña choza y que una vieja se dedicaba a sacar agua del pozo con la nariz. Tan larga era. Buenas noches, madre. Buenas noches, contestó la mujer. Nadie me ha llamado madre desde hace 100 años. ¿Podéis darme alojamiento por esta noche? Preguntó el hombre. No, contestó lacónicamente la vieja, pero entonces el hombre sacó el rollo de tabaco, molió un poco entre las palmas de las manos e hizo una especie de rapé que entregó a la anciana. Esta se puso tan contenta que empezó a bailar y le dijo que podía quedarse aquella noche. Sentados junto al fuego, el hombre y la vieja trabaron conversación, ya que él le preguntó si conocía al maestro Papavientos. No he oído hablar de tal sujeto, contestó la mujer. Pero tengo poder sobre todos los animales de 4 patas y quizá alguno lo conozca poco o mucho. La vieja reunió con un silbido a todos los cuadrúpedos y les interrogó sobre el asunto, pero ninguno supo decir nada del maestro Papavientos. Nosotras somos 3 hermanas, dijo entonces la vieja al hombre. Quizá alguna de las otras 2 sepa algo de la persona que buscas. Yo te prestaré mi carruaje para que llegues esta misma noche a la choza de la primera. Pero te advierto que está a unas 300 millas de aquí. Y no olvides decirle que vas de parte de su querida hermana Larga Nariz. El hombre fustigó los caballos y llegó a la otra choza aquella misma noche. Empujó la puerta y vio a una vieja junto al fogón revolviendo la ceniza con un diente. Tan largo era. Buenas noches, madre, dijo el hombre. Buenas noches, contestó la mujer. Nadie me ha llamado madre desde hace un siglo. ¿Podría quedarme aquí esta noche? Preguntó el hombre. No, contestó lacónicamente la mujer. Pero el hombre dijo entonces que iba de parte de su hermana Larga Nariz, y ella se puso tan contenta que empezó a bailar y le dijo que podía quedarse allí aquella noche. Abuela, ¿conoce al maestro Papavientos? Le preguntó el hombre en cuanto se sentaron al amor de la lumbre. No he oído hablar de tal sujeto, contestó la vieja. Pero tengo el poder sobre todos los peces y quizá alguno lo conozca. La vieja reunió a todos los peces con un silbido y les interrogó sobre el asunto, pero ninguno sabía nada del maestro Papavientos. Yo tengo otra hermana, dijo entonces la vieja. Quizá ella sepa algo de lo que te interesa. Vive a 700 millas de aquí, pero yo te prestaré mi carruaje para que llegues antes de que termine la noche. Y no olvides decirle que vas de parte de su hermana Diente Largo.
El hombre se puso en camino y llegó a la otra choza antes de terminar la noche. Bajo un manzano encontró una anciana ocupada en echar abajo la fruta, empujándola con un dedo que era tan largo como una pértiga. Buenas noches, madre. Saludó el hombre. Buenas noches, contestó la mujer. Nadie me ha llamado madre desde hace 100 años. ¿Podéis darme alojamiento por esta noche? Preguntó el hombre. No, contestó lacónicamente la mujer. Hacedlo, aunque sea por vuestra hermana Diente Largo. Insistió él. La vieja se puso entonces muy contenta y le dijo que podía pasar allí la noche. ¿Conocéis al maestro Papavientos? Preguntó el hombre apenas se hubo instalado junto a la lumbre. no he oído hablar nunca de él, contestó la vieja. pero tengo poder sobre todos los pájaros y quizá alguno lo conozca. La anciana reunió con un silbido a todos los pájaros y les interrogó debidamente, pero ninguno sabía nada del maestro Papavientos. En esto, la vieja echó de menos al águila, pero ésta no tardó en presentarse. Venía precisamente de la residencia de Papavientos y no tenía inconveniente en enseñar al hombre el camino, con tal de que le diesen antes de comer y le dejasen descansar un poco, pues se encontraba tan cansada que apenas podía levantar el vuelo del suelo. Cuando el águila terminó su comida y se encontró descansada, la vieja le arrancó una pluma de la cola y puso al hombre en su lugar, y el águila se remontó con él hasta perderse de vista. A eso de la medianoche, llegaron los dos a la residencia de Papavientos, y el águila se posaba majestuosamente ante la puerta. Toda la gente de la casa está tan profundamente dormida que es difícil que se despierte. Dijo el águila. Entra y dirígete directamente a la mesa de la cocina y saca 3 pedazos de pan de ella. Y si oyes a alguien que ronca, arráncale 3 pelos de la cabeza. El hombre lo hizo así. Cogió los 3 pedazos de pan y arrancó los 3 pelos de la cabeza de Papavientos, que era el que lanzaba los sonoros ronquidos. El águila le instruyó enseguida de lo que tenía que hacer a continuación. Así pues, se dirigió a la puerta del establo, ante lo que tropezó con una gran piedra que cogió y encontró bajo ella 3 astillas de madera que se guardó también. Llamó luego a la puerta del establo y ésta se abrió por sí sola. Allí dejó caer los 3 pedazos de pan y enseguida salió corriendo una liebre para comérselos. El hombre cogió entonces la liebre y se la guardó bajo el brazo. El águila le ordenó que le arrancase 3 plumas de la cola y que colocase en el hueco formado la liebre, la piedra, las astillas y se acomodase él también. Hecho esto, emprendió el vuelo por encima de valles y montañas, y cuando llevaba un gran rato volando, se posó sobre una piedra. ¿Ves algo? Preguntó al hombre. Sí, veo una bandada de cuervos que se dirige hacia nosotros. Entonces será mejor que continuemos avanzando, dijo el águila y reanudó su vuelo. Al poco rato volvió a preguntar. ¿Ves ahora algo? Sí, los cuervos se dirigen otra vez hacia nosotros. Arroja los 3 cabellos que arrancaste de la cabeza de Papavientos, ordenó el águila. El hombre lo hizo así, y en el momento en que los 3 cabellos flotaron en el aire, se convirtieron en una bandada de buitres que ahuyentaron a los cuervos. El águila siguió entonces volando y al poco rato se posó sobre una peña para descansar. ¿Ves algo? Preguntó una vez más. No estoy muy seguro, contestó el hombre. Pero me parece ver algo allá lejos. Mejor será entonces que nos alejemos otro poco, dijo el águila, reanudando el vuelo. ¿Ves algo ahora? Preguntó pasados unos minutos. Se va aproximando a nosotros lo que veía a lo lejos, dijo el hombre. Deja caer las astillas que sacaste de debajo de la piedra, ordenó el águila. El hombre lo hizo así, y en cuanto las astillas tocaron la tierra, se transformaron en un espeso bosque, con lo que Papavientos tuvo que regresar a su guarida para buscar hachas con que abrirse camino.
El águila siguió entonces volando largo rato, hasta que se cansó y tuvo que posarse sobre la copa de un pino. ¿Qué ves ahora? Preguntó al hombre. No estoy muy seguro, contestó este. Pero me parece ver en la lejanía algo que viene hacia nosotros. Sigamos entonces volando, dijo el águila y remontó el vuelo. ¿Ves algo ahora? Preguntó al poco rato. Sí, casi lo tenemos encima. Deja caer la piedra que recogiste de la puerta del establo, ordenó el águila. El hombre lo hizo así, y la piedra se transformó en una elevadísima montaña y Papavientos se rompió una pierna y tuvo que regresar a casa para hacérsela curar. Entretanto, el águila voló hasta el pueblo con el hombre y la liebre, y en cuanto llegaron a él, el hombre se dirigió al patio de la iglesia y puso en la cabeza de la liebre un poco de tierra sagrada, con lo que el animal se convirtió en el joven Critchen, su propio hijo. Cuando llegó la época de la feria, el muchacho se transformó a sí mismo en un magnífico caballo y pidió a su padre que lo llevase con él al mercado. Si alguien se acerca a usted y quiere comprarme, le dijo, debe usted pedir por mí 100 onzas de oro, pero no olvide quitarme el ronzal, porque de otro modo me sería imposible escapar del poder de Papavientos, pues será él quien se acerque a comprarme. Y todo sucedió como había dicho el muchacho. Se acercó un feriante y quiso comprar el caballo, y el hombre le pidió 100 onzas de oro por él. Pero cuando quedó cerrado el trato y el labrador en posesión del dinero, el feriante quiso llevarse también el ronzal. De eso nada se ha tratado, dijo el hombre. No puedo cederle el ronzal porque tengo más caballos que traer a la feria. Labrador y feriante se separaron y cada uno siguió diferente camino, pero no habían ido muy lejos cuando Critchen recobró su forma humana, y al llegar el labrador a casa encontró a su hijo sentado junto a la lumbre. Al segundo día, el muchacho se transformó a sí mismo en una vaca y dijo a su padre que lo llevase a la feria con él. Si alguien se acerca y quiere comprarme, le dijo, pide usted por mí 200 onzas, pero no olvide quitarme el ronzal, pues de otro modo no me volvería usted a ver. Todo sucedió como la vez anterior. El labrador cobró sus 200 onzas y cuando llegó a casa, Critchen estaba ya sentado junto a la lumbre. Al tercer día, el muchacho se transformó en una mula y dijo a su padre que alguien se acercaría a él en la feria y le ofrecería 300 onzas y la bebida libre, pero que por mucho que bebiera no debía olvidarse de quitarle el ronzal si no quería que quedase de por vida en poder de Papavientos. El labrador fue a la feria y cobró sus 300 onzas, pero el comprador se mostró tan generoso en la bebida que al vendedor se le olvidó quitarle el ronzal a la mula. Papavientos pudo así llevarse al animal sin correr el peligro de perderlo. Al llegar a la posada, Papavientos colocó un barril de clavos al rojo bajo las narices de la mula y una gamella llena de avena al rabo, y luego se metió en la posada a seguir bebiendo cerveza. La mula quedó pateando y relinchando de hambre y dolor. Una muchacha que pasó por allí tuvo compasión de ella. «Ay, pobre animal», exclamó. «¿Qué clase de amo tienes que te trata de ese modo?» Y quitando la gamella con la avena de debajo del rabo, se la colocó debajo de la boca. «Yo soy su amo», salió gritando Papavientos. Pero la mula había conseguido libertarse del ronzal y arrojarse en el abrevadero, con lo que quedó convertida en un pez. Papavientos se echó de cabeza tras él, convertido a su vez en un gran sollo. Critchen se transformó entonces en un pichón y Papavientos en un milano, que se lanzó inmediatamente en persecución del primero. En aquel momento, una princesa estaba asomada a la ventana de su palacio contemplando la lucha. «Si tú supieras tanto como yo, entrarías por esta ventana», dijo la princesa al pichón. El pichón penetró por la ventana y recuperó su forma de muchacho. Luego se sentó junto a la princesa y le contó todo lo que le había sucedido hasta el presente. «Cámbiate en un anillo de oro y métete en mi dedo», dijo entonces la princesa. «Sería inútil», replicó Critchen, «pues Papavientos haría que el rey se pusiera enfermo, y como no habría nadie que pudiera curarle más que él,
se presentaría a ofrecerse y pediría el anillo en pago. Yo diré que es de mi madre y que no me separaré de él por nada del mundo, replicó la princesa. Así pues, Critchen se transformó en un anillo de oro y se metió en el dedo de la princesa, pero sucedió todo lo que el muchacho había dicho. El rey cayó enfermo y no hubo doctor que pudiera curarle, hasta que se presentó Papavientos ofreciéndose a ello, pero a condición de que le diera el anillo de la princesa en pago. El rey envió entonces a buscar el anillo, pero la princesa se negó a entregarlo, diciendo que era recuerdo de su madre. El rey montó entonces en cólera y dijo que tendría el anillo sin importarle si era o no recuerdo de la familia. Es inútil enfadarse tanto, dijo la princesa, pues no puedo sacarme el anillo del dedo. Si quieres el anillo, tendrás que llevarte el dedo también. Yo ayudaré pronto a su Alteza y verá que pronto logramos sacar su anillo. Se ofreció el maestro Papavientos. No, gracias. Lo intentaré yo misma, dijo la princesa, y aproximándose al fogón se puso un poco de ceniza. El anillo se deslizó entonces del dedo y se perdió entre las cenizas. Papavientos se transformó entonces a sí mismo en un gallo, que empezó a escarbar y picotear entre las cenizas del fogón en busca del anillo. Pero el muchacho se transformó a su vez en un zorro y arrancó de un bocado la cabeza del gallo. Y allí terminó el maestro Papavientos, vencido por su discípulo. Y vivieron felices por siempre. Realizado por Lisbeth Flores y Eric Estrada. Saudade Teatro Contadores de Historias. Ruta Caleidoscopio 2020. Señores pasajeros, en pocos minutos arribaremos a nuestro destino. Por favor, no olviden revisar nuestra cartelera al reverso de sus folletos para sugerencias de nuevas rutas. Gracias por preferirnos. Ay, qué buen viaje. Y yo que no sabía que el cuadro de la pipa fue pintado por Magritte. No es Magritte, es Magritte. Ah. Igual, yo también pensé que ya lo conocía todo. Bueno, veamos qué más podemos visitar en Ruta Caleidoscopio. Vamos, mira acá. No me importa el oficio que des a nuestro hijo, pero lo que sí quiero es que le hagas maestro de todos los maestros. El maestro Papavientos. Lastimosamente, hoy se termina esta fantástica serie Cuentos de hadas, de ogros y de hombres, pero nuestro cajón de historias aún tiene muchas historias para ser contadas. Esperemos entonces a ver qué sorpresas nos traerá la próxima semana. Hoy en nuestra cartelera recomendaremos un cuento del escritor uruguayo Horacio Quiroga, publicado por primera vez en 1917, en su libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Estamos hablando de La gallina degollada. ¿Qué nos narra La gallina degollada? Los 4 hijos del matrimonio Mazzini Ferraz sufren de retraso mental. Al siguiente intento de concebir un hijo, tienen a una niña que, a diferencia de sus hermanos, crece sana y sin problema alguno. Los padres, por esta razón, pierden todo interés por sus 4 hijos mayores y concentran toda su atención y cariño en la pequeña Bertita. Un día, los 4 varones presencian cómo la sirvienta degüella una gallina para preparar el almuerzo. Más tarde ese día, y mientras Berta, la madre de los niños, saluda a unos vecinos, Bertita se escapa de su mano y regresa sola a su casa. Los hermanos la observan atentamente hasta que de repente se le aproximan sin ser percibidos y se la llevan arrastrando de forma violenta a la niña hasta la cocina. Los padres, finalmente, al buscar a su hija y ver que no responde, corren apresuradamente a la cocina y se percatan de la sangre corriendo por el suelo.
Les invitamos a leer este cuento considerado de terror y a estremecernos con lo que Horacio Quiroga nos propone a través de su escrito. Gracias por viajar con nosotros en Ruta Caleidoscopio. Escúchanos todos los martes de 7 a 8 de la noche por www.hojaderuta.org o a través de Facebook o YouTube por Hoja de Ruta. Acompáñanos la próxima semana para descubrir otras formas de ver el mundo. Les dejamos con la canción Hasta el Final de nuestros invitados especiales de hoy, Belanova. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, que todo lo que digo ahora lo digo con dolor, porque a pesar de todo no te puedo olvidar, y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar. Tú sabes que me dueles y no he dejado de llorar. El día que te perdí, el día que te perdí, no se olvida. Tú sabes que me dueles al fondo de mi alma. El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí. Tú sabes lo que siento, lo sabes, corazón, que yo te di mi vida entera y a ti no te importó, porque a pesar de todo no te puedo olvidar, y aún así prefiero ahogar mi amor en el fondo del mar. Tú sabes que me dueles y no he dejado de llorar. El día que te perdí, el día que te perdí, no se olvida. Tú sabes que me dueles al fondo de mi alma. El día que te perdí, el día que te perdí, yo morí. Lloraré para que el sol ya nunca vuelva a brillar, que las estrellas se conviertan en mar. Esa será mi eternidad.